Buen día, profesor. Buen día, queridos estudiantes. Siéntense y dense un fraternal saludo y abrazo. Hombre, profesor, como literofilósofo quedamos un poco inquietos porque usted mencionó unos nombres de ciudades, no sé, que Trucutú, Suchú, para referirse a la cuestión de la mujer muerta en la carretera, por eso, o asesinada en una carretera, por eso. ¿Qué es lo que tiene eso en relación con su obra artística, literaria? ¿Cómo nos podría usted hablar de esto y cómo situarla? Hombre, querido estudiante, esto no es de nada del otro mundo, como todo tiene una verdad, debemos saber enfrentar las verdades. Y es lo que se conoce en mi obra literaria y lo que trato de comunicar en Historia Olvidada del Barrio Valle. Es una pequeña introducción a las posibilidades de una interpretación sociológica, ilustrada a través del análisis de textos literarios, como pueden ser los franceses y los demás en distintas épocas. Y de ahí es que nosotros podemos retomar el famoso romanticismo y el famoso costumbrismo, que debido a la decadencia de estos movimientos literarios, escuela literaria, surge lo que se conoce como realismo social, que es donde se puede encasillar su obra, profesor. Sí, claro, en el realismo social. Pero para nosotros hablar de realismo social, yo tengo que decirle que de la palabra real proviene realeza, que es muy distinto, en realce, etcétera. Pero cuando ya vamos al realismo en una forma literaria y que analizamos las cuestiones de la literatura y la sociología, podemos meter a esa muchacha que fue una realidad asesinada en un barrio de Barranquilla, y que ese crimen quedó impune, pero que el tiempo y la comunidad no olvidan. Por lo tanto, voy a hablarle acerca del realismo social y mi obra literaria. Ya como escritor, profesor, y como profesor y como investigador. Les quiero decir que el realismo no es más que una tendencia artística y literaria que intenta reflejar la realidad. El realismo literario aparece en Francia y aparece como una reacción contra el exceso de imaginación de la novela romántica. Tiene cualidad de realista, que es una obra con sentido práctico. A veces su realismo lo hace parecer corto de miras. De esa manera, el realismo y lo relativo a esta corriente del realismo es una tendencia artística y literaria. Se puede hablar de ingredientes realistas en la obra de, por ejemplo, de Balzac, en la obra de Groucho. Es uno de los más importantes realistas franceses, estos hombres, que tiene sentido de la realidad o que obra con sentido práctico. Es una persona realista, decimos a veces, que conoce bien sus propias limitaciones. Sí, realista, y no te dejes llevar por las ilusiones. Y por eso el realismo social en la obra Historia Olvidada del Barrio Valle nos trae estas cuestiones donde vemos cómo estos individuos que cometen crímenes y todas estas cuestiones hacen política. Y están en los barrios haciendo política y haciendo cuestiones, y ahí es donde vienen las contradicciones y las cuestiones de lucha de clase y de verdad e impunidad. Nosotros, cuando quiero yo hablarle de esta cosa, y nosotros y ustedes, yo y ustedes o nosotros, tenemos que situarnos en que existe los medios de comunicación como instrumento de un Estado. O instrumento de Estado. Y estos medios de comunicación nos han maquinado y nos han manejado la mente durante siglos, desde que aparece y se suplanta el silencio por el ruido cuando
aparece la radio en Colombia, por ejemplo, y que debió aparecer en el mundo en un momento dado. Un día de esto les hablaré de esos orígenes y medios de comunicación. Por ahora quiero decirles que los medios de comunicación tienen muchas veces realmente incomunicación. Porque surge la incomunicación y la cuestión incomunitaria dentro de la comunicación. Hay teorías, modelos y elementos de la comunicación que deben estudiarse por lógica en periodismo. Y un escritor utiliza en su género mayor, que es la novela, que es el poema, utiliza elementos periodísticos y utiliza elementos sociológicos de la literatura y de la vida real. Por eso Historia olvidada del Barrio Valle es una obra totalmente realista. Pertenece al realismo social del que ya les hablé. Por eso cuando nosotros vamos a analizar la interpretación y la introducción a los medios de comunicación, debemos ver teorías, modelos y elementos de la comunicación. Tenemos que ver la información y la cibernética, la comunicación y la semiológica. Podemos ver también en sus capítulos medios masivos de comunicación, donde podemos preguntar lo que es la comunicación y más que todo, qué es la comunicación de masas. El sistema de comunicación, por ejemplo, de masas, las funciones de la comunicación de masas, la cultura de masas y la industria cultural, por ejemplo, son temitas que se deben ver en el periodismo o cuando se empieza a estudiar la introducción a los medios de comunicación. Por lo tanto, hay muchos grandes autores como López Forero que nos hablan de esta cuestión. Y yo quiero decirles que precisamente la historia olvidada del Barrio Valle, hermandada con San Felipe, nos traen dinamismo de una sociedad, de una comunidad que va surgiendo lentamente de los sures de la ciudad a convertirse en suburbio, porque ya estos barrios pertenecen y están casi en la mitad de la ciudad. Y un suburbio en Francia, en Italia, en cualquier parte del mundo, Europa y las grandes metrópolis, un suburbio es cuando se puede llegar fácilmente al centro. Y así podemos ir aquí y partiendo de aquí al mercado, al centro de la ciudad, y podemos irnos a pie a diferentes partes y en vehículo. Por lo tanto, la sociedad y la comunicación y el dinamismo de la sociedad y la literatura contemporánea se manifiesta con particular intensidad en el ámbito de la comunicación. En el ámbito de la comunicación, porque la comunicación hace posible la aceleración perceptible en el ritmo de evolución de la lengua, especialmente en su vocabulario. La incorporación a la lengua española da nuevos términos que corresponden a conceptos nuevos o modificados y estimula una constante remodelación del sistema léxico. El movimiento en este campo no se reduce pues a la aparición de voces nuevas y a la caída en desuso de voces viejas o añejas, sino el cambio de sentido en las acepciones y, acaso lo más relevante, a las nuevas posibilidades combinatorias de las palabras. Por eso es que nosotros no podemos extrañarnos de que un obispo haya tenido o tenga dentro un poder en las cuestiones eclesiásticas y posea y tenga 17 mujeres dentro, e incluso monjas, que son seres como usted y como yo, y que se creó a través de un poder donde vino tergiversada una doctrina que ha sometido a los pueblos y se ha bifurcado en miles de sectas y en miles de interpretaciones de las ponencias de un maestro, por ejemplo. Profesor, ¿podrían tergiversarlo usted, profesor, y hacer sectas y cuestiones? Sí, es posible, porque todo pensador, y se puede situar la literatura y la sociedad, los pensamientos filosóficos, idealistas o materialistas o realistas de un maestro, y eso fue lo que sucedió allá hace 2000 años con la famosa doctrina
de Constantino, cuando llega el cristianismo a sus manos, y la realidad de las enseñanzas de un maestro. Nos vemos en la próxima, porque todo esto es realismo social. Usted es real, profesor, real como el sol. Y la justicia.